Primera de Samuel, capítulo 8. Vamos a leer el capítulo completo. Espero que todos tengan ya la cita bíblica. En Primera de Samuel, capítulo 8, dice: Aconteció que habiendo Samuel envejecido, puso a sus hijos por jueces sobre Israel. Y el nombre de su hijo primogénito fue Joel, y el nombre del segundo Abías, y eran jueces en Beerseba. Pero no anduvieron los hijos por los caminos de su padre, antes se volvieron tras la avaricia, dejándose sobornar y pervirtiendo el derecho. Entonces todos los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Ramá para ver a Samuel, y le dijeron: He aquí tú has envejecido, y tus hijos no andan en tus caminos. Por tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue, como tienen todas las naciones. Pero no agradó a Samuel esta palabra que dijeron: Danos un rey para que nos juzgue. Y Samuel oró a Jehová. Y dijo Jehová a Samuel: Oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado para que no reines sobre ellos. Conforme a todas las obras que han hecho desde el día que los saqué de Egipto hasta hoy, dejándome a mí y sirviendo a dioses ajenos, así hacen también contigo. Ahora, pues, oye su voz, más protesta solemnemente contra ellos y muéstrales cómo les tratará el rey que reinará sobre ellos. Y refirió Samuel todas las palabras de Jehová al pueblo que le había pedido rey. Dijo, pues, así hará el rey que reinará sobre vosotros. Tomará vuestros hijos y los pondrá en sus carros y en su gente de a caballo, para que corran delante de su carro. Y nombrará para sí jefes de miles y jefes de cincuentenas, y los pondrá a sí mismo a que aren sus campos y sieguen sus mieses, y a que hagan sus armas de guerra, y los pretechos de sus carros. Tomará también a vuestras hijas para que sean perfumadoras, cocineras y amasadoras. Asimismo tomará lo mejor de vuestras tierras, de vuestras viñas y de vuestros olivares, y los dará a sus siervos. Diezmará vuestro grano y vuestras viñas, para dar a sus oficiales y a sus siervos. Tomará vuestros siervos y vuestras siervas, vuestros mejores jóvenes y vuestros asnos, y con ellos hará sus obras. Diezmará también vuestros rebaños, y seréis sus siervos. Y clamaréis aquel día a causa de vuestro rey, que os habréis elegido, mas Jehová no os responderá en aquel día. Tremenda advertencia. Tremenda advertencia, una advertencia muy detallada. No solamente fue una advertencia de les va a ir mal, sino más bien les va a ir mal, y todo esto que te voy a enlistar es lo que te va a acontecer, Israel, si es que quieres un rey. Ante tal advertencia, ¿cuál fue la reacción de la nación? Dice el versículo 19, pero el pueblo no quiso oír la voz de Samuel y dijo, no, sino que habrá rey sobre nosotros, y nosotros seremos también como todas las naciones, y nuestro rey nos gobernará, y saldrá delante de nosotros y hará nuestras guerras. Y oyó Samuel todas las palabras del pueblo y las refirió en oídos de Jehová. Y Jehová dijo a Samuel, oye su voz,
y pon rey sobre ellos. Entonces dijo Samuel a los varones de Israel: idos cada uno a vuestra ciudad. Estamos finalizando la serie de 3 temas que se titula liderazgo, sumisión y autonomía. Los subtítulos son los siguientes. El primer tema le di por subtítulo el líder. Segundo tema llevó por subtítulo la actitud sumisa de un cristiano. Y el tercer y último tema, que es el de hoy, la autonomía de un cristiano. Lo que se pretende con esta serie es que tanto los que dirigen una iglesia como los congregantes entiendan lo siguiente. Los líderes que entiendan cuál es el liderazgo bíblico, que entiendan cuáles son los requisitos de un líder y cuáles son las limitaciones de un líder. Todo esto no solo para que nosotros que estamos como líderes, que estamos al frente de una iglesia, nos ajustemos si es que no estamos dentro de estos requisitos, si es que no entendemos bien el liderazgo cristiano. Entonces, para que hagamos ajustes. Y todo esto para que la congregación observe si su líder está dentro de este marco, de estos puntos que acabo de mencionar. De igual forma, lo que se pretende es que la congregación entienda el sistema de gobierno divino. No se trata solamente de tener un gobierno, hay muchos estilos de gobiernos. Hay gobiernos políticos, gobiernos civiles, hay gobiernos que se establecen en base a la idea o la ideología que predomina en determinada cultura, como el marxismo, el leninismo o la cultura islámica, etc. Tenemos que entender cuál es el sistema de gobierno divino. No se trata solo de gobernar, sino de que la iglesia esté siendo gobernada de acuerdo al modelo bíblico. Que la congregación entienda hasta dónde deben de someterse. Son ovejas, no esclavos, sino ovejas. Son servidores de Cristo, no servidores del hombre. Que la congregación entienda su derecho de cuestionar el liderazgo. Nosotros, los que estamos al frente, no somos infalibles. Nos equivocamos, tropezamos, caemos en pecado, pero ¿hasta dónde la iglesia debe de cuestionar el líder? Que la congregación entienda su derecho de escoger un líder. El sistema bíblico no es un sistema autoritarista. No se trata de poner a quien yo quiero poner, se trata de que existe la libertad en cada cristiano de escoger a su líder y que Dios lo hará responsable por eso. Entonces, todo esto es lo que se pretende con esta serie de 3 temas, serie que estamos concluyendo el día de hoy. Iniciemos el tema de hoy con el significado de la palabra autonomía, ya que el subtítulo de hoy es la autonomía de un cristiano. Pero aunque hay muchos que sí conocen su significado, otros tienen una idea, también hay muchos que desconocen qué es autonomía. Muy bien, según el diccionario, autonomía es facultad de la persona o la entidad. Facultad de la persona o la entidad que puede obrar según su criterio, con independencia de la opinión o el deseo de otros. Va a ser muy importante que traten, quizás no de memorizar, pero de entender lo mejor posible este significado. En un momento voy a dar unos ejemplos para que se haga todavía más sencillo la comprensión del significado autonomía. Lo repito nuevamente,
Autonomía es la facultad de la persona o la entidad, porque puede ser una ciudad, puede ser un movimiento político, puede ser alguna agrupación, etcétera, puede ser una entidad, facultad de la persona o la entidad que puede obrar según su criterio, ya sea que la persona o la entidad obre según su criterio de forma independiente a la opinión o el deseo de otros. De forma independiente, por eso el significado dice, según su criterio, con independencia de la opinión o el deseo de otros. Pongamos unos ejemplos de autonomía. Por ejemplo, en el país de México tenemos la universidad, lo que se conoce aquí en la ciudad como la UNAM. En el caso de San Luis Potosí tenemos la UASLP, la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Aquí en México tenemos la UNAM, la Universidad Nacional Autónoma de México. La UNAM es, en este caso, una institución educativa autónoma, a diferencia de otras instituciones educativas que no son autónomas. Las que no son autónomas le rinden cuentas al gobierno. Las que no son autónomas están sujetas a las leyes que el gobierno impone. El gobierno dice, por ejemplo, tenemos en México la SEP, la Secretaría de Educación Pública. Muchísimas escuelas tienen que depender de el esquema que la SEP les impone. Esta es la forma en que ustedes van a educar a los niños, a los jóvenes. En este caso se imponen reglas, calendario de trabajo, etcétera, pero en la Universidad Nacional de México, la UNAM, es autónoma. Esto es, no depende de la opinión del gobierno, no depende de la opinión de otros, no depende del criterio de otros, sino más bien es una facultad que puede obrar según su propio criterio. Por eso la UNAM es autónoma. Otro ejemplo de autonomía son las agrupaciones de AA, famosas AA, que sus siglas significan Alcohólicos Anónimos. Las agrupaciones de Alcohólicos Anónimos que pretenden ayudar a las personas que padecen la enfermedad del alcoholismo son autónomas. Tampoco dependen del gobierno o de otra institución mayor, superior, que les impone las leyes, el sistema de trabajo, etcétera. No, este tipo de agrupaciones son autónomas y cada una de ellas obra según su propio criterio. Cada una de estas agrupaciones es independiente de la opinión o del deseo de otros. Si una persona o un partido político dijera yo quiero que los grupos de AA trabajen de esta forma y estas instituciones no fueran autónomas, tal vez tendrían que sujetarse a este partido político, a este gobernante, etcétera, pero más bien estas instituciones obran según su criterio de forma independiente de otros porque son agrupaciones autónomas. Otro ejemplo más de autonomía está la Ciudad del Vaticano. Es la ciudad más pequeña de todo el mundo, pues esta ciudad es autónoma. Cuando analizamos la política de un país, por ejemplo México tiene 31 estados, aquí en la República hay un distrito. Cada uno de los estados, por mencionar algunos de ellos, está Jalisco, Querétaro, Veracruz, Yucatán, Baja California, Chihuahua, Sonora, Coahuila, Nayarit. Cada uno de estos estados no es autónomo, sino depende del gobierno completo de la República Mexicana. Hay un presidente que gobierna los 31 estados, así que no tienen autonomía. En el caso del Vaticano, aunque es una ciudad, a veces es difícil describirla porque hay quien considera que es un país, hay quien la considera una ciudad dentro de otra ciudad. Hay muchas formas en que la describen,
pero a fin de cuentas, el Vaticano que está dentro de Roma no depende, ni tampoco está sujeta, no está bajo la autoridad del gobierno de Roma, a pesar de estar dentro del territorio geográfico del país de Roma, sino que la ciudad del Vaticano es autónoma. Esta ciudad es autónoma, así que obra según su criterio y es independiente de la opinión y del deseo de otros. Con estos ejemplos creo que está más que claro qué es la autonomía. Pues de igual forma, el ser humano ante Dios, es bien importante entender esta parte, ante Dios. Ante los demás hombres es otro tema, pero el ser humano ante Dios es autónomo. Dios le dio al hombre la facultad de ser autónomo en cuanto a su estilo de vida, en cuanto a la decisión de seguir o no seguir a Dios. Y aún dentro del mismo cristianismo, si deseamos seguir o no el consejo divino, Dios nos ha dado esa autonomía. Dios nos ha dado la facultad de obrar según nuestro criterio, de obrar independiente al deseo de otro, independiente a la opinión de otro, incluyendo al mismo Dios. Independiente al deseo que Dios tenga para conmigo, con mi vida, para con mi familia, porque Dios tiene, dice Jeremías, buenos pensamientos hacia nosotros. Pues independiente de lo que Dios quiera, del criterio divino, Dios nos dio autonomía. Dios nos dio esa facultad que implícitamente nosotros la llamamos, o más bien la autonomía que Dios nos da está implícita en lo que nosotros llamamos libre albedrío. No es un sinónimo, pero la autonomía está implícita en el libre albedrío. Y para entender mejor el significado de ser autónomos, tenemos que precisar el significado de ciertos conceptos que se entrelazan con el tema de la autonomía, ya que al adentrarnos en este tema de ser autónomos, entonces aparecen ciertos conceptos que pudieran ser un tanto confusos con el significado que ya se dio de autonomía. Por lo tanto, para que podamos dar en el blanco en ejercer nuestra autonomía, en entenderla y en interpretarla, cómo es que el cristiano usa su autonomía, entonces va a ser bien importante entender los siguientes conceptos. Estos conceptos que voy a mencionar, primero voy a dar el concepto y su significado y después nos adentraremos a cada uno de ellos para estudiarlos con más detalles. Así que primero voy a dar la lista para que aquellos que les gusta estudiar, repasar, vayan analizando lo más cuidadosamente, primero su significado y después podamos contextualizarlos en todo el tema general. Comienzo primero con la lista de conceptos que involucra el analizar el tema a fondo de la autonomía. Primero, coerción. Segundo, obligar. Tercero, deseo. Cuarto, aconsejar. Quinto, mandar. Sexto, intervención. Séptimo, permitir. 7 conceptos se involucran en el tema de la autonomía. Una vez más, entender bien estos conceptos nos permitirá contextualizarlos para que sepamos cómo manejar el tema de nuestra autonomía, incluso cómo interpretar la autonomía en la vida de otros.
Muy bien, ahora voy al significado de cada uno de estos conceptos, el significado, y después nos adentraremos a analizar con detalle cada uno de ellos. Primero comenzamos con coerción. ¿Qué significa coerción? Impedir a una persona que haga cierta cosa. Impedir a una persona que haga cierta cosa. Obligar. Hacer a alguien o algo con su autoridad, que una persona cumpla determinada cosa sin dejarle posibilidad de elegir. Repito, obligar, hacer, ya sea a alguien o algo, hacer eso, hacer con su autoridad que una persona cumpla determinada cosa sin dejarle posibilidad de elegir. Deseo, interés o apetencia que una persona tiene por conseguir la posesión o la realización de algo. Deseo, interés o apetencia que una persona tiene por conseguir la posesión o la realización de algo. Se darán cuenta que no son tan complicados, porque casi la mayoría de palabras están muy sencillas de comprender, nada más hay que poner mucha atención. Paso a el concepto aconsejar. Decir a una persona lo que puede o lo que debe de hacer en relación con algo que afecta a su propio interés o bienestar. Repito, decir a una persona lo que puede o lo que debe hacer en relación con algo que afecta a su propio interés o bienestar. El concepto mandar. Expresar a alguien con autoridad, expresar su voluntad de que otra persona le obedezca. Demasiado sencillo. Expresar a alguien con autoridad es quien lo va a expresar su voluntad de que otra persona le obedezca. Intervención. Participar o actuar en un suceso, un acto o una actividad, especialmente en una parte de ellos o de forma entrometida. Intervención, participar o actuar en un suceso, un acto o una actividad, especialmente en una parte de ellos o de forma entrometida. Y finalmente, permitir, no hacer nada para impedir que ocurra o se haga algo. Permitir, no hacer nada para impedir que ocurra o se haga algo. Creo que hasta aquí los significados nada más hay que repasarlos y ustedes en cuestión de 15 o 20 minutos que le den vuelta a estos significados va a ser demasiado sencillo que ustedes los puedan retener. Muy bien, pues una vez dando estos significados, nos adentraremos en cada uno de estos conceptos y en la medida que los estudiemos, contextualicemos con la naturaleza divina y entendamos, quedaremos estupefactos al ver el perfecto equilibrio que Dios mantiene entre ellos para así respetar la autonomía que Dios le dio al hombre. Muy bien, pues entonces entremos a profundidad en materia. Recuerden, voy a repetir esto porque yo sé que es un poco difícil la doctrina para muchos, pero con paciencia y con la ayuda divina yo creo que, por complicado que sea un tema, podemos, si no retenerlo todo, sí familiarizarnos lo suficiente para poderlo llevar a cabo en nuestras vidas.
Estos conceptos que les acabo de dar aparecen implícitamente en el tema de la autonomía que Dios le dio al ser humano. Por eso el tema se titula La autonomía del cristiano. Y entender qué es la autonomía, entenderla bien, solo es posible cuando conocemos y entendemos estos conceptos, ya que el tema de autonomía involucra estos conceptos. Tarde que temprano van a aparecer en cuanto empezamos a profundizar sobre la autonomía. Alguien va a decir, pero ¿qué de esto? ¿Qué del otro? ¿Y cómo se aplica esta escritura? ¿Y cómo interpretamos esto que un día dijo el profeta William Branham? Entonces, por eso es importante primero conocer el significado, después contextualizar el significado dentro de ¿cuál tema? El tema de la autonomía, contextualizarlo, y de esa manera daremos en el blanco en poder decir, yo soy autónomo, mi autonomía la manejo de esta manera, Dios maneja mi autonomía de esta forma, Dios ve mi autonomía de esta otra forma, etc. Muy bien, comencemos primero con coerción, que es el concepto número 1 de esta lista. Coerción significa impedir a una persona que haga cierta cosa. ¿Qué significa, ministro Neftalí? Impedir a una persona que haga cierta cosa. Si Dios te ha dado autonomía, esto es la libertad de que tú obres según tu criterio, independientemente de lo que Dios opine, entonces es imposible que Dios ejerza coerción en tu vida. Si Dios te ha dado autonomía, que es la libertad de que tú obres según tu criterio, independientemente de lo que Dios opine, entonces es imposible que Dios ejerza coerción en tu vida. Es imposible que Dios impida que hagas ciertas cosas o que tomes ciertas decisiones, que se te grabe. Solo el hecho de saber que tienes autonomía, en automático eso te está diciendo que Dios no va a intervenir, no va a ejercer coerción sobre ti, porque coerción es impedir que una persona haga cierta cosa, pues Dios no va a ejercer coerción sobre ti para que tú no hagas ciertas cosas o para que tú no tomes ciertas decisiones. Dios no lo hará. ¿Por qué es imposible que Dios lo haga? Porque estos dos conceptos se excluyen el uno al otro. Coerción y autonomía no se pueden mantener ambos. Es como tratar de mantener el adjetivo de estar seco y mojado a la vez, de estar dormido y despierto a la vez. Entonces, no puede haber al mismo tiempo en ti que digas, Dios me dio autonomía y al mismo tiempo Dios ejerce coerción en mi vida. Ambos conceptos se excluyen, o se usa uno y se desecha el otro, o se desechan ambos, pero no puedes aplicar ambos en una misma circunstancia. Vayamos a 1 Samuel capítulo 8, que es donde leímos al iniciar la escritura o al abrir el culto. 1 Samuel capítulo 8, pongan por favor atención al verso 19 al 22. 1 Samuel 8, verso 19 y 22. Pero el pueblo no quiso, escuchen bien, pero el pueblo no quiso oír la voz de Samuel y dijo, no, sino que habrá rey sobre nosotros. Y nosotros seremos también como todas las naciones, y nuestro rey nos gobernará, y saldrá delante de nosotros y hará nuestras guerras. Y oyó Samuel todas las palabras del pueblo y las refirió en oídos de Jehová. Escuchen bien, verso 22. Y Jehová dijo a Samuel, oye su voz y pon rey sobre ellos. Dios tenía el poder, Dios tenía la autoridad de decir, basta, hasta aquí, y matar a todos. O decir, no se va a hacer como ustedes dicen. Pero si hubiera hecho eso, entonces Dios hubiera ejercido
coerción. Esto es, hubiera impedido que la nación hiciera cierta cosa, hubiera impedido que la nación escogiera rey, pero Dios no puede ejercer coerción, ya que le dio al hombre autonomía. Y si es autónomo, entonces es libre de hacer según su criterio, y es independiente el ser humano de hacer según el deseo o la opinión de otras personas, incluyendo a Dios. La Biblia dice que Dios no ejerció coerción sobre Israel para que no eligiera rey, no impidió, sino más bien le dijo a su profeta: oye su voz, haz lo que ellos quieren, haz lo que ellos piden, dale rey. Como pastor, he oído decir a lo largo de años a cientos de cristianos frases como estas: yo creo que no estuvo mal lo que yo hice, porque si Dios hubiera visto que yo estaba mal, Él hubiera impedido que yo hiciera aquello. Esto lo he oído infinidad de veces. En otras palabras es: Dios hubiera ejercido coerción sobre mí. Claro que no. Estás totalmente equivocado. Si alguna vez has pensado, si yo hago algo mal, seguramente Dios va a intervenir para que yo lo haga, para que yo no lo haga. Si yo decido algo equivocado, seguramente Dios va a intervenir para que yo no tome esa decisión. Claro que no. Él no va a impedir, Dios no va a impedir que te cases con la persona equivocada. Dios no va a impedir que te cases con la persona equivocada. Él no va a impedir que tomes el trabajo equivocado. No, por favor, estás mal. Si Dios te impidiera que te casaras con la persona equivocada, si Dios impidiera que pusieras el negocio equivocado, Él estaría ejerciendo coerción sobre ti, y eso no lo va a hacer Dios. Él te va a dejar que tú pongas el negocio que quieras, te metas a trabajar donde tú quieras, te cases con quien tú quieras, y aunque Él no esté de acuerdo contigo, Él lo va a respetar. Él no va a impedir que tomes la decisión equivocada. Él no va a ejercer coerción sobre ti. ¿Por qué? Porque tú eres autónomo y Él va a respetar esa autonomía. Alabado sea su santo nombre. Así que quítate la idea equivocada de que yo estoy en esta iglesia porque si no fuera la iglesia verdadera, Dios hubiera impedido que llegara ahí. ¿Quién te dijo eso? ¿El diablo? Pues es el único que te lo pudo haber dicho, porque la Biblia no lo enseña. Más bien estamos leyendo que la Biblia dice que Israel quería rey y de pilón no quería uno bueno, escogieron al equivocado. Así que Dios no va a ejercer coerción sobre ti. Entendiendo este concepto, pasemos al segundo concepto: obligar. Dijimos que obligar es hacer con su autoridad, ya sea a alguien o algo que tenga autoridad, hacer con autoridad que una persona cumpla determinada cosa sin dejarle la posibilidad de elegir. Cuando se obliga, se excluye la posibilidad de elegir. No tiene sentido, no se puede mantener la idea de que la persona elija y al mismo tiempo se le imponga, se le obligue. Ambos conceptos también se excluyen el uno al otro. Así que Dios ni te va a impedir hacer lo malo, esto es, no va a ejercer ¿qué? Coerción sobre ti, no te va a impedir hacer lo malo, pero tampoco te va a obligar a hacer lo bueno. De ninguna manera. No te impedirá que tomes la decisión equivocada, como tampoco te va a obligar a tomar la decisión correcta. No te obligará a obedecer a tu pastor, ni te obligará a leer la Biblia, ni te va a obligar a
orar. Dios no va a hacer eso, porque nuevamente estos dos conceptos se excluyen el uno al otro, chocan lógicamente el uno contra el otro. ¿Cómo se escucharía si yo le digo a mi hijo que está por entrar a estudiar su carrera algo como esto? Hijo, tú eres libre de estudiar la profesión que a ti te guste. Pero ten presente que tienes que estudiar para médico aunque no quieras. Hay una contradicción lógica en esta declaración. ¿Cómo es que le estoy dando la libertad de escoger y al mismo tiempo se la quito cuando lo estoy obligando a estudiar algo que él no quiere estudiar o lo privo de estudiar algo que quiere estudiar? No tiene sentido. ¿Y cómo se escucharía si Dios te dice, eres libre de casarte con quien quieras, pero te tendrás que casar con la que yo te ponga? No tiene sentido tampoco. Yo no entiendo por qué mucha gente mete a Dios en sus decisiones equivocadas. Me enferma que le eches la culpa a Dios de tus decisiones estúpidas que tomaste. Me enferma cuando dice a alguien, esta es la mujer que Dios me dio o esta es la mujer que Dios puso en mi camino. Esas no son declaraciones ni bíblicas ni verdaderas, no son declaraciones correctas. No es la mujer que Dios me dio, que Dios te dio, esta es la mujer que tú escogiste, no es la que Él puso en tu camino, esa es la mujer que se te atravesó. Así como de repente en la calle se nos puede atravesar un ladrón, no vamos a decir que es el ladrón que Dios me puso en el camino. ¿Por qué culpar a Dios si Dios no nos obliga? Somos nosotros los que tomamos decisiones, ya sea para hacer o no hacer, pero Dios ni ejerce coerción, no te impide a que hagas lo que quieres hacer, ni tampoco te obliga a lo que Él le gustaría que tú hicieras. Nuevamente vamos ahí a Primera de Samuel, capítulo 8, en el versículo 7. Y dijo Jehová a Samuel, oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado para que no reine sobre ellos. ¿Qué es lo que quería Dios? ¿Qué es lo que quería Dios? Quería reinar sobre ellos. ¿Los obligó a que lo aceptaran como su rey? No los obligó. Más bien aquí dice claramente que el Señor le dice a su profeta, oye la voz del pueblo en todo lo que te digan. Hermano Agustín, ¿por qué le dijo oye la voz? ¿Por qué? Porque ellos tenían autonomía, correcto. Porque ellos tenían autonomía. Escúchame, pastor joven en el ministerio. Si Dios no se atreve a obligar a nadie a que obedezca la Biblia, ¿quién eres tú para obligar a tu congregación? Tienes que conocer los límites que tú tienes como predicador. Tenemos el derecho sobre nuestra congregación de algunas cosas, pero cuando tú llegas a una raya que divide la autonomía del hombre, ya no la puedes cruzar. Ellos son autónomos. Ellos son los que van a decidir, pero tú no puedes ejercer coerción sobre ellos, ni tampoco puedes obligarlos. Hay pastores que se enojan tanto con los faltistas, con los impuntuales, con los que roban el diezmo y la ofrenda, y entonces quieren obligarlos si Dios ni siquiera lo hace. Dios no obliga, Dios no ejerce coerción. ¿Quién eres tú? ¿Quién soy yo? Tengo que conocer mis límites como predicador, como pastor, como líder, y decir de aquí hacia allá, ya no puedo. Yo le he dicho, atención jóvenes solteros, ustedes dos que están solteros. También, dice el hermano Agustín Godínez, abusadas ustedes hermanas allá en las redes sociales, dice yo también.
Ahí está mandando mensaje subliminal. Ok, estos 3 jóvenes solteros. Yo le he dicho a infinidad de jóvenes que aquí en la iglesia están casados, les he dicho, no te cases. También les he dicho, no te conviene. ¿Y qué han hecho, caballeros, estos jóvenes? Se casaron y luego al año, a los 5 años van a mi oficina a preguntarme cómo se deshacen de ese tipo o de esa mujer. Pues, ¿cómo, amigo? Yo no los obligué ni ejercí coerción sobre ellos. Yo pude haber puesto ahí una trampa para que no se realizara la boda. Pude haber incendiado ese día la iglesia para que no se casaran. Pero no puedo ejercer coerción ni obligar a nadie. Dios no lo hizo. ¿Por qué? Porque le dio autonomía al hombre. Nada más, por favor, nuevamente, no me enfermes diciendo, es que Dios me dio esa mujer, es que Dios me la puso en el camino. No, se te atravesó. No metas a Dios en el asunto. Y tú la escogiste, tampoco metas a Dios en el asunto. Da coraje. Da coraje. Pasamos al tercer concepto, deseo. Deseo significa interés o apetencia, que es de donde viene la palabra apetecer. Interés o apetencia que una persona tiene por conseguir la posesión o la realización de algo. En otras palabras, cuando alguien tiene deseo, le apetece conseguir algo. Eso es el deseo, que a mí se me apetece conseguir algo o realizar algo. Tengo el deseo de titularme de médico, tengo el deseo de viajar al extranjero, esto es, se me apetece conseguir esto o se me apetece realizar aquello. Eso es deseo. Escuchen bien, a pesar de que Dios desea lo mejor para nosotros, ¿lo crees, hermana Maribel? A pesar de que Dios desea lo mejor para nosotros, no usará Dios su autoridad ni su poder para obligarnos ni para ejercer coerción sobre nosotros. Dios tiene la autoridad. Él es el Rey de Reyes, Él es el Creador, Él controla todo, tiene el poder, Él es omnipotente, pues Él tiene el deseo, pero con todo y eso, aunque Él lo desea, Él no va a obligarnos, ni va a ejercer coerción sobre nosotros. Veamos algunas escrituras que revelan cuáles son sus deseos. Él tiene muchos, pero veamos algunas escrituras. Vayamos, por favor, acompáñenme todos a 1 de Timoteo, capítulo 2. 1 de Timoteo, capítulo 2. Allá en donde se encuentran, alaban a Dios, le dan la gloria al Señor. 1 de Timoteo 2 dice en el versículo 3 y 4. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere, escuchen cuál es su deseo, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Esto es lo que dice el Espíritu Santo en labios de Pablo. Dios quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Pues tú que me escuchas, pecador, que te ha estado invitando tu mamá, tu papá, tu hermano, tu vecino, tu compañero de trabajo, y por primera vez estás escuchando esta predicación, pero ya por largo tiempo te han invitado, Dios desea que tú seas salvo. Dios desea que vengas al conocimiento de la verdad, pero no te va a obligar, ni va a ejercer coerción sobre ti, porque Él solamente eso es lo que desea. Pero Él tiene que respetar la autonomía que te dio. Y si tú no quieres salvar tu alma, y si tú quieres ir al infierno, Dios va a respetar tu deseo, aunque su deseo de Él sea salvarte. Para los cristianos, vayamos a 1 de Tesalonicenses, capítulo 4. Capítulo 4, dice en el versículo 3, para los cristianos. Pues la voluntad de Dios, ese es su deseo, su voluntad.
La voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Esa es la voluntad de Dios, ese es su deseo, que nos santifiquemos. ¿Qué es lo que deseas, Padre Celestial, Padre bendito, Creador nuestro? Él nos va a expresar lo mismo que ya dejó escrito. Yo deseo que te santifiques. Y a pesar de que eso es lo que deseo, tú no lo deseas igual que yo. Tú deseas seguir viviendo en el lodazal, en la porquería, en el pecado, irte a batir como cerdo en la suciedad de este mundo. Bueno, si eso es lo que deseas, estar viendo películas de violencia, películas sexuales con mensajes subliminales, ándale, entonces sigue revolcándote. Mientras mi deseo es este, yo voy a respetar tu autonomía. No te obligo ni ejerzo coerción sobre ti. Última escritura de este punto que estamos analizando, tercera de Juan, poco antes de Apocalipsis, tercera de Juan, capítulo, bueno, nada más tiene un capítulo, que es el capítulo 1 en el versículo 2. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Dios tiene buenos deseos no solamente para la vida espiritual del cristiano, así como prospera tu alma. También tengo deseo de que no te enfermes, también tengo deseo que prosperes en tu trabajo, en tu economía, en tus proyectos, en la construcción de tu casa. Pero si tú quieres hacer las cosas como tú quieras, a pesar de que el pastor ya te aconsejó cómo puedes salir adelante, ok, hazlo como tú quieras. ¿Sí? Invierte en el negocio que tú quieras, gástate el dinero como tú quieras, métete a trabajar donde tú quieras, haz lo que se te dé tu regalada gana, hazla, pero yo tengo buenos deseos para ti, pero a fin de cuentas me tengo que guardar mis buenos deseos y tengo que respetar tu autonomía. Impactante, ¿cómo es que yo me sorprendo, hermanos? Me sorprendo. ¿Cómo es que Dios, teniendo el control total de las cosas, cómo es que Dios, teniendo la máxima autoridad que existe en este mundo, Dios amarra sus deseos, los controla y deja que el hombre haga lo que él quiera? Esto es muy raro verlo en un ser humano. Normalmente quien tiene el sartén por el mango hace lo que quiere aunque los demás no estén de acuerdo. Y todavía se jacta. Yo mando aquí, se va a hacer como yo digo. Vean, el Creador, el Todopoderoso, amarra sus deseos y le dice al hombre: no era lo que yo deseaba para ti, pero eres autónomo. Yo te he creado con esa facultad de que obres según tu criterio. Yo te he creado con la facultad de obrar independiente al deseo de los demás y al deseo mío. Así que adelante, haz lo que tú quieras. Si Dios actúa así, ¿quién eres tú, padre de familia, que estás obligando a tus hijos a ser cristianos? Si Dios no los obliga a tus hijos, ¿por qué tú, papá y mamá, estás fastidie y fastidie y fastidie? Hazte cristiano, hazte cristiano, hazte cristiano. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué no entiendes el tema de autonomía? Si tu hijo es joven y quiere emborracharse, déjalo que destruya sus intestinos. Si quiere destruir sus neuronas con droga, déjalo que destruya su vida, siempre y cuando respete la casa. Si quiere ir a hacer sus porquerías con su cuerpo y destruirse a sí mismo, que lo haga afuera. Eso sí, haz valer el respeto que debe de haber en casa. Pero no puedes decidir sobre su vida y no puedes obligarlo a ser cristiano. Si lo obligas o ejerces coerción, lo estás destruyendo. Otra cosa y otro tema es con los menores de edad, para que no se vayan a revolver. Así que ustedes que estén obligando a otros a ser cristianos, están ungidos por el diablo y no por Dios, porque Dios respeta nuestra autonomía.
Muy bien. Están bien filosos estos que están aquí conmigo, ¿no? Probablemente ya se adelantaron y tomaron el curso de teología, por eso están respondiendo luego. Pasamos al concepto de aconsejar. Aconsejar. Recuerden que el significado es decir a una persona lo que puede o lo que debe hacer en relación con algo que afecta a su propio interés o bienestar. Pero aquí dice solo decir, no es impedir ni obligar, solo es decir lo que puede o debe de hacer. Eso es aconsejar. Sobre la consejería divina, sus mismos buenos deseos de Dios, pongan atención, sus mismos buenos deseos de Dios, su amor que le tiene a la humanidad, lo impulsa a prevenir al hombre de los males que le vendrán si hace lo malo o si toma la decisión equivocada. No se vayan a confundir. Dios no obliga, Dios no ejerce coerción, Dios no pone por encima de los deseos del hombre los deseos de él. Dios no hace eso, pero esos mismos buenos deseos que tiene y ese mismo amor que Dios nos tiene, lo impulsa, no lo deja quedarse callados en silencio, no, impulsa a Dios a aconsejar al hombre, lo impulsa a prevenirlo, decir, cuidado, hay males que te van a venir, cuidado, si no lo haces de esta forma, si te equivocas vas a cosechar. Eso es lo que acabamos de leer allí. En 1 Samuel, regresemos nuevamente a 1 Samuel, vale la pena estar leyendo ese pasaje, porque esto es algo que se repite y se repite y se repite en la vida de los cristianos. 1 Samuel 8, verso 9 al 18. Dice en el verso 9, Dios diciéndole a su profeta, ahora pues, oye su voz, mas protesta solemnemente contra ellos y muéstrales cómo les tratará el rey que reinará sobre ellos. Y refirió Samuel todas las palabras de Jehová al pueblo que le había pedido rey. Dijo pues, así hará el rey que reinará sobre vosotros, tomará vuestros hijos y los pondrá en sus carros y en su gente de a caballo, para que corran delante de su carro. Y nombrará para sí jefes de miles y jefes de cincuentenas. Los pondrá a sí mismo a quedar en sus campos y sieguen sus mieses, y a que hagan sus armas de guerra y los pertrechos de sus carros. Tomará también a vuestras hijas para que sean perfumadoras, cocineras y amasadoras. Asimismo tomará lo mejor de vuestras tierras, de vuestras viñas y de vuestros olivares, y los dará a sus siervos. Diezmará vuestro grano y vuestras viñas, para dar a sus oficiales y a sus siervos. Tomará vuestros siervos y vuestras siervas, vuestros mejores jóvenes y vuestros asnos, y con ellos hará sus obras. Diezmará también vuestros rebaños, y seréis sus siervos, y clamaréis aquel día a causa de vuestro rey, que os habréis elegido, mas Jehová no os responderá en aquel día. Dios mío, como lo mencioné al principio, una lista de advertencias de lo que le iba a venir si Israel persistía en esta decisión equivocada. Una lista de advertencias. Hermano Agustín, ¿qué impulsó a Dios a darle esta advertencia a la nación de Israel? Hermano, sus buenos deseos, sí, y su amor. Dios amaba a Israel como te ama a ti. Y esta historia se repite, por eso es importante. ¿Cuántas veces has escuchado desde el púlpito? ¿Cuántas veces lo has leído en la Biblia? ¿Cuántas veces lo has escuchado en un tema en internet que Dios te advierte y te dice, no te va a ir bien,
no lo hagas. Pero ahí vas a endeudarte. Y Dios te advierte, no vas a poder dormir. Tu economía va a ser afectada. Vas a andar bien presionado. No vas a poder disfrutar tu dinero porque así como llega se te va a escurrir. Y no prestes y prestas. Y no des tu tarjeta a otros y la das. ¿Cuántas veces Dios te lo ha dicho de una y de otra forma? Y vas y lo haces. ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces lo has escuchado? Su amor, su buen deseo hacia ti lo impulsa a prevenirte. Pero la historia se vuelve a repetir. Lo que estamos leyendo aquí ocurre semana tras semana, culto tras culto, lectura tras lectura, pero Dios no nos deja ciegas ni a la aventura. Caballeros, les pregunto, ¿Dios nos obliga? ¿Ejerce coerción sobre nosotros? ¿Tiene buenos deseos para con nosotros? Y esos buenos deseos lo impulsan a aconsejarnos. Pero aconsejar, según el significado, no es obligar, no es ejercer coerción, sino más bien es decirle a una persona lo que debe de hacer en relación a su propio interés. Es decirle, no lo hagas o hazlo. ¿Cuántas veces se te dijo, no te cases con ese borracho? No, pero que se le va a quitar lo borracho. Ya que se case, yo estoy tan chula que se va a enamorar tanto de mí que se le va a olvidar la botella. Pues el consejo no te faltó. Y el consejo no te falta, porque uno de los títulos que le da la Biblia a nuestro Señor Jesucristo en Isaías capítulo 6 es consejero. Capítulo 9 es consejero. Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Él es un consejero. Pasemos al concepto de mandar. Mandar. ¿Qué significa mandar? Expresar su voluntad de que otra persona le obedezca. Esto solo lo puede hacer alguien con autoridad. Expresar la voluntad de que otra persona le obedezca. En el día a día, en el vivir diario, entendemos qué es mandar. Y aunque en cierto sentido sería lo mismo no poner atención al consejo y no obedecer al mandamiento, el resultado final no es el mismo. No poner atención al consejo o no obedecer al mandamiento, en cierto sentido es lo mismo, pero el resultado final no es el mismo. Y es importante que entiendan esta distinción. No seguir el consejo nos priva de que nos vaya bien o mejor. Pero no tenemos que ser castigados por Dios. Lo que nos castigan son nuestras consecuencias. Atentos, caballeros. No seguir el consejo nos priva de que nos vaya bien o de que nos vaya mejor. No seguir el consejo nos priva de que nos vaya bien o nos vaya mejor. Pero si no seguimos el consejo, no tenemos que ser castigados por Dios. Lo que nos castigan son nuestras consecuencias. Volviendo al ejemplo nuevamente de la persona con la que te casaste. Cuando dices, ya no la aguanto, es bien cochina, es bien sucia o es bien floja, o él, ya no lo aguanto, no hace nada, siempre callado, no resuelve los problemas, yo no lo conocí así, no sé por qué es así. Ok, di lo que tú quieras, pero Dios te aconsejó cómo debes de casarte, tú te casaste como quisiste. Así que Dios no te está castigando, te castiga en tus consecuencias. Eso sería no seguir el consejo. Simplemente no seguir el consejo nos priva, ya sea de que nos vaya bien o mejor, pero no obedecer el mandamiento, ese nos acarrea castigo divino. Así que mandar es diferente a aconsejar. Vuelvo a hacer esta aclaración. En cierto sentido, sería lo mismo
no poner atención al consejo que no obedecer al mandamiento, en cierto sentido. Pero ya cuando profundizamos, el no seguir al consejo solo nos va a privar de que nos vaya bien o que nos vaya mejor, y Dios no nos castigará. ¿Quién nos castigará? Las consecuencias, pero no obedecer al mandamiento, eso sí te acarrea castigo divino, porque es un mandamiento, no un consejo. Con todo y eso, una vez que Dios nos manda a hacer ciertas cosas, no nos obliga a obedecer sus leyes ni nos coerce para desobedecerlo. Con todo y eso, Él no nos obliga a obedecer sus leyes ni nos coerce para desobedecerlo. ¿Por qué? Ya se te olvidó. Porque eres autónoma. Porque eres autónomo. Final. Intervención. Intervención es participar o actuar en un suceso, un acto o una actividad, especialmente en una parte de ellos o de forma entrometida. A la luz de todo esto, ¿dónde queda la famosa intervención de Dios? Porque la Biblia habla en muchos pasajes, explícita como implícitamente, sobre que Dios interviene. Lamentablemente también el tema de la intervención está muy citada fuera de contexto por los cristianos. Infinidad de cristianos dicen: es que Dios no permitió que me dieran ese trabajo, o Dios permitió que me fuera así, Dios intervino. Me faltaba uno, es permitir. Yo dije que era el último, falta el concepto permitir. ¿Por qué no me avisan, hombre? Ustedes están ahí nada más viendo, pero no ponen atención, viendo y no ven. Ok, intervención. Mencionaba cómo es que esta frase también es citada comúnmente fuera de contexto. Si Dios ni me obliga ni impide cosas sobre mí, ¿en qué momento o bajo qué criterios Él interviene en la vida de las personas o los cristianos? A ver, dejemos que estos tres jóvenes aquí, bellos, en la flor de su juventud, no sé si ricos, pero saludables, me respondan esta pregunta. Si Dios ni me obliga, ni tampoco impide cosas en mi vida, entonces ¿en qué momento o bajo qué criterios Dios interviene en la vida de las personas? Ahorita puedo ver cómo les aparece un signo de interrogación grandote arriba de su cabeza. Claro, la pregunta no es sencilla, es un tema un poco complicado, sencillo y complicado desde cierto ángulo. Y la respuesta es la siguiente: Dios únicamente interviene en los asuntos donde ya ha sido incluido. Repito, Dios únicamente interviene en los asuntos donde ya ha sido incluido en determinado asunto por el sujeto. ¿Sencillo o difícil? Más despacio, ¿verdad? ¿O está bien? A ver, hermano Nef, ¿nos lo repites? Dios únicamente interviene en los asuntos donde ya ha sido incluido por dicho sujeto. Muy bien. Donde ya ha sido incluido en determinado asunto por el sujeto. Demos uno o dos ejemplos. Si tú llevas orando 2 años para que Dios te escoja tu esposo y no quieres escogerlo tú para no equivocarte, 2 años orando para que Dios sea quien te escoja tu esposo, porque tú no quieres escogerlo ya que temes equivocarte. Y si de repente un cristiano se te atraviesa en tu vida y ese cristiano no es la escogencia de Dios, sin embargo tú te confundes y crees que ese hombre es la respuesta que esperabas, allí Dios va a intervenir.
ahí Él va a intervenir porque tú desde hace 2 años metiste a Dios en el asunto. Desde hace 2 años le dijiste: Dios, escoge tú marido para mí. Dios, que seas tú y no yo. Entonces, en esa espera puede ser que alguien se atraviese y digas: aquí está la respuesta de Dios. Pues Dios va a intervenir, porque tú llevas ya años que metiste a Dios en el tema, entonces Él va a intervenir. Él no está violando tu autonomía, tú lo metiste a Dios, no Dios se metió. Así que Él no va a ejercer ninguna coerción, ¿por qué? Tú metiste a Dios. Él no te va a obligar tampoco, ¿por qué? Porque tú metiste a Dios. Entonces Dios interviene únicamente cuando Dios ya ha sido incluido en determinado asunto. Cuando ya le dijiste a Dios: Señor, voy a invertir dinero en este negocio, pero quiero estar seguro, dame una respuesta. Si estás orando y ese dinero lo tienes ahí quieto, el proyecto ya está formado, pero cuando Dios todavía no dice ya, tú sigues quieto. Si llegas a confundirte y vas a invertir en algo equivocado, por cuanto ya incluiste a Dios, Él va a intervenir. Por cuanto has venido siguiendo consejería desde hace 1 mes, 3 meses, 5 meses, entonces Dios te va diciendo a través del pastor: por aquí. Si algo haces mal, Él intervendrá, porque tú ya lo incluiste. De esa manera es como Dios no violará tu autonomía, porque tú ya lo tomaste en cuenta desde atrás. Por eso hay hermanos que me han dicho: pastor, ¿puedo irme a Estados Unidos? Hacemos una evaluación, oramos, adelante. Y hay quien nada más agarra sus patotas y se larga. No levanten la mano allá en casa. Entonces, hay una gran distinción en que Dios intervenga cuando ha sido tomado en cuenta, a que Dios vaya a intervenir donde Él no fue llamado. Dios no hará eso, porque si lo hace, estaría violando la autonomía de la persona. Dios no va a violar la autonomía. ¿Por qué crees que no apareció con un ángel? No apareció un ángel con una espada llena de fuego en medio de la ceremonia el día que te casaste con quien te querías casar. Pues porque Dios no va a violar tu autonomía. Aunque Él dijo: ándale, ahí búscale y a ver cómo te va. Y ahora que te pega la mujer, ahí estás chillando. Muy bien. Ahora sí, rápidamente ya para terminar. Permitir. ¿Qué es permitir? No hacer nada para impedir que ocurra o se haga algo. Eso es permitir. Repite, hermana: no hacer nada para impedir que ocurra o se haga algo. Eso es permitir, no hacer nada. Si yo permito, es que yo no voy a hacer nada para impedir que ocurra algo. Esto es muy similar a la intervención, pero aquí sí incluimos a los que no toman en cuenta a Dios en sus vidas. Permitir es muy similar que intervenir. Pero repito, cuando se trata de permitir, aquí vamos a incluir a aquellos que no son cristianos o aquellas cabras que no toman a Dios en cuenta. Dios permite que sucedan cosas sobre los cristianos. Dios permite que sucedan cosas sobre los cristianos y Dios permite que sucedan cosas sobre los pecadores. Y sobre las cabras, para que no se sientan ignoradas, también sobre ustedes. ¿Cómo opera esto? Pongan atención, ya estoy terminando. No se me pierdan. Tenemos una permisión, esto es de permitir, tenemos una permisión con propósito y una permisión indiferente. Por parte de Dios tenemos una permisión con propósito y una permisión indiferente. Por cuanto un genuino cristiano ya decidió, escuchen bien, por cuanto un genuino cristiano, no una cabra, por cuanto un genuino cristiano ya decidió que su vida debe de ser gobernada por Jesucristo, entonces Dios solo permitirá que le vengan cosas que le ayuden a bien
en su vida espiritual y material. Maravilloso, ¿no? Por cuanto un genuino cristiano ya dijo, mi vida va a ser gobernada por Dios. No quiero ni gobernarlo yo y mucho menos que la gobiernen otros. Dios la va a gobernar. Entonces, por esa decisión que él ya tomó, entonces Dios sí va a permitir que vengan cosas a su vida. Pero él solo va a permitir que vengan cosas que le ayuden a bien en su vida espiritual o que le ayuden a bien en su vida material. Vayamos rápidamente a Romanos 8. Un versículo muy famoso, muy conocido y pues lamentablemente también muy citado fuera de contexto. Dice en el verso 28, Romanos 8, 28, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Los que aman a Dios. Son a quienes todas las cosas les ayudan a bien. ¿A tu mamá le dio cáncer? ¿A tu hijo lo atropellaron? ¿Te corrieron del trabajo? ¿No te finiquitaron? Si tú amas a Dios, si tú has tomado en cuenta a Dios, si tú para ti Dios va por delante, todo lo que te está sucediendo es para bien. Pero si tú no eres esa clase de cristiano y todo eso te está destruyendo, eso es lo que tú te buscaste. Porque este versículo luego lo toman y lo aplican en los rebeldes, en los desobedientes, en las cabras. No, mi amigo, discúlpame. Has de querer mucho a tu pimpollo y cuando su vida está siendo destruida, le citas este versículo, estás descontextualizando. Aquí dice los que aman a Dios. Y Jesús dijo en San Juan 14, el que me ama, guarda mis mandamientos. Así que en esta situación, en este versículo, existe un propósito en eso que Dios permitió que te pasara. Por lo tanto, estamos hablando de una permisión con propósito. Pero en el caso de los pecadores y de las cabras hay una permisión indiferente. Y la permisión funciona de la siguiente manera. Se los voy a ejemplificar. Con un caso personal. Si en mi trabajo van a correr injustamente a un compañero de trabajo y yo con una explicación que les dé a los jefes puedo evitar que lo corran porque yo conozco en ese momento los hechos, la verdad de los hechos, si yo decido no intervenir, estoy permitiendo que el mal venga sobre ellos. Repito, si yo decido no intervenir, si yo digo, yo me voy a quedar callado, yo sé que las acusaciones por las cuales él va a perder su trabajo, esas acusaciones son falsas, por tanto es injusto que lo corran, pero si yo decido callar, es que yo estoy permitiendo que el mal venga sobre él. Así que lo único que tendría que suceder para que el mal venga es que yo sea indiferente. Si yo soy indiferente a la vida de esa persona, pues entonces el mal va a venir sobre él. Yo permití que lo corrieran. ¿De qué manera? Con mi no intervención, con mi silencio. Yo me quedé callado, me doy la media vuelta y me voy, y que se las arregle. Entonces, de cierta forma, yo permití que lo corran al no intervenir. O más bien, al no abogar por él. Y si alguien me preguntara, oye, ¿por qué permitiste que la corrieran? Mi respuesta sería con la siguiente pregunta: ¿por qué razón tendría que intervenir para que no lo corrieran? ¿Por qué razón? ¿Cuál sería el motivo que me impulsaría? Eso podría funcionar con un familiar. Bueno o malo es mi familia, yo intervengo, pero con cualquier otro individuo, ¿por qué tendría yo que intervenir? No estoy comprometido con esa persona, no hay nada que me obligue a intervenir. Así que simplemente permito que las cosas se den. Pues de igual forma Dios no tiene ningún compromiso con el pecador y Dios no tiene ningún compromiso con las cabras. Cuando Dios permite que algo les venga, no es con un propósito, sino ¿qué tipo de permisión es? Una indiferencia. Esto es, me da igual.
Sí, Dios permitió que le pasara eso al pecador y Dios permitió que le pasara eso a la cabra, pero a Dios es indiferente, porque Dios haría exactamente la misma pregunta que yo. ¿Qué me obligaría a mí como Dios intervenir en la vida de un pecador, blasfemo, borracho, maldiciente, marihuano, adicto a la pornografía? ¿Qué obligaría a Dios o qué comprometería a que Dios intervenga en la vida de la persona? Nada. Así es que cuando algo malo le viene a esa persona, Dios lo permite, pero no con un propósito, sino de manera indiferente. Así que Dios simplemente se da la media vuelta, se va y ahí deja solo al pecador, deja sola a la cabra. Así que cuando alguien dice, es que Dios lo permitió, lo menciona como si fuera algo bueno. Pero si es una permisión de parte de Dios sobre el pecador o sobre la cabra, no es una permisión buena. A Dios le es indiferente ese individuo, porque Dios solo está comprometido con los que se han comprometido con Él. Conclusión, admonición. De estos tres temas concluimos lo siguiente. Dios tiene líderes y es a través de ellos que guiará a su iglesia. Pero congregantes, es responsabilidad de ustedes identificarlos, ya que no todos son líderes, sino hay muchos usurpadores del liderazgo y del púlpito. Así que, congregantes, cuestiónenlos, interróguenlos. Líderes, ustedes sométanse al liderazgo bíblico y conozcan cuáles son sus límites. Congregación, Dios espera que seas sumiso a tu líder si encuentras a un verdadero líder, porque recuerda que Dios no te obligará a obedecerlo, sino que Él respetará tu autonomía. Hasta ahí concluimos esta serie de 3 temas. Lamento mucho que este tema tercero se haya extendido tanto. Espero yo que haya sido de edificación para cada uno de ustedes. Muy bien, oremos, inclinen su rostro ahí donde se encuentran, acompáñenme a orar. Primeramente te damos gracias porque una vez más nos has dado el alimento espiritual. Gracias porque eres fiel en todo momento. Tú nunca nos has defraudado. Y aquellos que se sintonizaron para escuchar tu palabra, todos ellos, Señor, recibieron su porción de vida eterna. Todos ellos recibieron el maná del cielo. Gracias, Padre bendito. Gracias por tu presencia en la ministración de este mensaje. Ahora, Señor, que la enseñanza que hemos recibido se haga carne en nuestro vivir diario. Que estemos conscientes que tú no violarás nuestra autonomía, que tú no enviarás a un ángel del cielo a apagarnos la televisión o a sacarnos del baile de pecado. Tú no enviarás a un ser celestial a quitarle la botella de vino al cristiano, aquel que se dice cristiano y sigue en las borracheras. Tú no harás eso. Tú no le torcerás el brazo a los pecadores que no han querido arrepentirse y entregarse su vida. Tú nos has dado autonomía. Muchas gracias, Padre bendito. Ahora ayúdanos a contextualizar todo este tema en nuestro vivir y en nuestra relación con otras personas, principalmente con aquellos que quieren obligar a su familia a ser cristianos o peor tantito, a vivir la vida cristiana sin ser cristianos. Gracias, Jesús, por tu presencia. Ahora, Padre, pedimos